El servicio de condenación fue con gloria, pero dice mucho más glorioso el ministerio de justificación que habla de la cruz. Y dice acá, por eso dice acá, esto ustedes tienen que llevar todo hacia atrás, hacia esos tiempos de la persecución que había por la manifestación de Cristo, primero por la encarnación, cuando nació Él, y después ya por la muerte y la resurrección ya. Que ellos dicen que no es Cristo, eso encontramos Juan 9:22, que todo lo que dicen que es su Mesías, echa de la sinagoga. Y también encontramos en 10:31, ¿cierto? Que dice que tú siendo hombre, le dice a Cristo, te hace Dios. Y vemos que ellos no creían la manifestación de Cristo. Y Satanás, desde que nació, ya quería Dios que destruir la manifestación de Cristo para que no haya salvación, para que no haya perdón de pecado. Inclusive a los mismos fariseos, a los mismos pueblos de Dios, Satanás usó. Y hasta ahora nosotros vemos que Satanás quiere Dios sacar esa cruz de Cristo. Cuando predican, dice, Cristo ya perdonó todo, Cristo ya hizo todo, sí hizo todo Él. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios? Tome mi cruz cada día y sígueme si quieres ser mi discípulo. ¿Y por qué dice también necesario que yo mengue y Cristo crezca? ¿Por qué dice también la palabra cada día muero Pablo? Tiene que morir. ¿Y por qué dice Pablo también no que sea perfecto, sino continúo si logro? A ver si, dice, tomo ese formato de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ir humillándonos, declarando nuestra vieja creación. Porque dice que os tengáis de los deseos carnales que batallan en nuestros miembros. Entonces, el Cristo ya hizo todo, pero para tomar esa provisión tenemos que pedir perdón. Nosotros también tenemos que tomar la cruz con Él. Ese es tomar la cruz con Él. Pedir perdón, reconocer tu vieja creación. Él ya hizo todo como cabeza a su parte. Ahora el cuerpo falta que haga como dice mismo. Vamos a ver en Colosenses. Acá dice en el Colosenses 1:24. Ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora dice acá Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. Y qué es lo que él por ejemplo vio que era muy rechazado, de que le tomaron en la cárcel, le quería matar porque él decía que era Cristo. Ese era su tema, el Cristo crucificado, y él decía que era verdad esto, y esa era la verdad, Cristo crucificado, y lo otro dice que es mentira, que Cristo todavía no vino a morir en la cruz. Y entonces me gozo por lo que padezco, dice, y cumplo en mi carne, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Acá Pablo dice que Él padecía por vosotros, dice, por ustedes, dice. Y dice, y cumplo en mi carne, y cumplo en mi pecado, dice. Se manifiesta el pecado de incredulidad, se manifiesta el desaliento, se manifiesta el enojo, ira, pero Él se humillaba
Y entonces lo que falta, la aflicción de Cristo, parece que dice que acá falta la aflicción de Cristo, que nos hizo todo Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Lo que falta que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la iglesia. Eso es lo que falta a nosotros, lo que faltamos, obvio que crucificar la vieja creación. Nosotros tenemos que pasar el sufrimiento, se manifiesta la vieja creación y ahí tenemos que crucificar a Satanás, cada pecado. Entonces eso es lo que falta. Cristo ya hizo todo, pero parece acá dice lo que falta es la aflicción de Cristo. Nosotros somos cuerpo de Cristo, entonces lo que falta es que el cuerpo también tome la cruz con él. Eso es lo que dice acá. No se equivoque, porque mucho va a tomar esta palabra y va a decir a usted, pero Cristo le faltaba, nosotros también tenemos que, va a decir a Cristo lo que faltaba, otro le dice Cristo ya ha hecho todo, dice, en distintas formas. Cristo ya hizo todo, pero si nosotros, esa provisión que Él hizo, que Él proveyó, el sacrificio en la cruz destruyó a Satanás. Nosotros para recibir también esa bendición, ese perdón de pecado, tenemos que reconocer nuestra vieja creación. Y eso es lo que faltaba que nosotros, que Pablo también sufrió, y también cuando soy débil soy fuerte, dice él. Y vemos nosotros también que dice, él pidió 3 veces que le quite ese aguijón. Se vanagloriaba, dice, por la revelación que tuvo. Y ese también se manifestó y sufrió también todos los pecados, pero él se humilló. Y eso es lo que faltaba, que el cuerpo de Cristo también se humille. Cristo ya hizo todo, pero también nosotros falta que humillarnos, porque Juan dice, es necesario que yo mengue y Cristo crezca. ¿Qué es lo que tiene que menguar? La incredulidad para aumentar la fe, y la maldad, ira, enojo, para que aumente el amor. Esa angustia, tristeza es necesario que mengue, declarar que hay en ti, ese es tu pecado. Y entonces es tu carne, está en ti. Y para que se manifieste la paz, gozo y alegría. Esa miseria, para que se abunde la bendición natural y espiritual. Y entonces vemos acá. Menguar es confesar tu pecado, ¿no? Y ahí megua, otra forma no. Menguar quiere decir que vaya debilitando, por ejemplo, a veces sentimos mucho. Mucha carga, mucha maldad, ira, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer ahí? Cuando vos declarás tu pecado, ahí va menguando, sentí el alivio, sentí menos. Va menguando, vas a ir debilitando, se va y sentí menos. Y va y vio que aumentando la paz, gozo, alegría, amor, la vida de Cristo. Y cada pecado que sentimos mucho, es necesario que el dolor de cuerpo, miseria, pereza, el desorden que hay en nosotros, capricho, de todo contumacia, ese capricho ya demasiado, contumacia quiere decir capricho en exceso. Entonces es que no queremos humillarnos, no queremos reconocer nuestro pecado. Y entonces nosotros somos el cuerpo que tenemos que destruir eso. Y ahí tomamos la cruz, tomen mi cruz. Ahí y síganme, ahí estamos, porque en la cruz que hizo Cristo, Él ahí se humilló en lugar de nosotros, como si fuera que Él pecó, como si fuera que Él es Adán. Y le dice, no comáis, no creas Satanás. No creas Satanás, no comáis quiere decir, y no creas Satanás. Y porque si no morirá, va a morir la fe, va a morir, yo voy a morir en ustedes. La fe, gozo, paz, alegría. Por eso nosotros, dice, estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Muerto la fe, gozo, paz, alegría, no podemos sentir. Era un misterio de nosotros, era escondido, no podemos, aunque queremos sentir, no podemos, hasta que venga Cristo a morir en la cruz. Y hasta ahí recién nosotros ya nos entregó la fe, dice en Gálatas eso, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ahí ya tuvo vida otra vez, puede tomar esa fe, puede pedir perdón, reconocer que hay incredulidad desde Adán,
y que somos pecadores porque le ofendemos. El pecado es esa incredulidad mismo que no creemos. Adán no creyó a Dios, creyó más a Satanás. No coma, le dice. Y murió la fe ahí. Y por lo tanto murió la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y esa fe quiere decir plena seguridad, saber que esta palabra es verdad lo que te está diciendo. Y entonces, poco a poco vamos a ir, Dios, que menguando, va a ir menguando nuestra vieja creación, porque tenemos dos naturalezas. Como dice en Pedro mismo, dice, dice que os tengáis, en Pedro 2:11 me parece que eso, léame. ¿Primero o segundo? ¿Vale? Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os tengáis. Vos podés, cuando estás muy enojado, podés atajar ese enojo, ira. No, hasta poder llegar a matarse, a pegar, o dentro de vos quedó muy fuerte. Pero nosotros tenemos por medio de reconocer que ese es nuestro pecado, es Satanás que se está gobernando en enojo, ira, y ahí tenemos, ahí veo que se va menguando, se va aflojando Satanás, y entonces va muriendo, dice también. Nuestra vieja creación, ese enojo, ira, esa es la vieja creación, ese es Satanás, ese es nuestro pecado, ese es la tiniebla, como quiera llamar, muchas formas le llama. Árbol del bien y del mal, dice, árbol de la vida es Cristo. Sabemos que Cristo no es árbol, ni tampoco Satanás es árbol, pero muestra como árbol del bien y del mal. ¿Por qué del bien y del mal Satanás? Porque mediante ese mal, de ese sufrimiento, de esa incredulidad que tenemos, nosotros llegamos al bien, a la fe, gozo, alegría. Necesitamos, vemos la necesidad del perdón de Dios. Por eso Satanás es el árbol del bien y del mal. Y ahí murió cuando Adán no creyó, cuando le habló Dios y le dice no comáis, no crea Satanás. Y después ya vemos ahí serpientes, ya viene como serpiente. Satanás no es tampoco serpiente, sino es, Dios, que Satanás es maldad, ira, sufrimiento, miseria, droga, pasiones, todo lo que ese dolores de cuerpo, enfermedades, codicia, avaricia, todo ese capricho, ira, desorden, vagancia, todo ese cosa fea que sentimos nosotros, a veces ni no sabemos cómo se llama, se te duele todo el cuerpo, ¿cierto? Ese es Satanás, y eso es lo que tenemos que pedir perdón, porque en nuestra vieja creación, en nuestro demonio, como dice Sinaí, por ejemplo, en Sinaí entregó la ley, por ejemplo. Sinaí quiere decir espina mía, que en nuestra, la vieja creación, desde Adán, fuimos entregados a Satanás. Por eso Satanás vio que aunque Cristo ya destruyó todo, hizo su parte, pero nosotros para despojar de ese demonio tenemos que reconocer, pedir que es nuestra ese pecado, pedir perdón al Señor, usar la cruz de Cristo. Otra forma no nos podemos despojar. Vemos nosotros, por ejemplo, lo impío, dice, si Cristo vino por todo el mundo a morir, ¿cierto? ¿Y todo el mundo tiene salvación? No, aquello que reconoce que es pecador por Adán, que no creyó la palabra de Dios y creyó más Satanás, ese es lo que tuvo la salvación. O si no, no, ni salvación. Pero Él ya hizo todo, Él murió por todo el mundo, dice. Él vino a morir en la cruz por todo el mundo, dice. Pero no todo el mundo es salvo. Y así también nosotros. Ahora nosotros tenemos la salvación ya. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero es una miniatura. Pero no todo crece. Esa fe no le gobierna, esa fe gozo para alegría, aquello que nos toma la cruz, nos crucifica cada día. Cada día nos muere la vieja creación. Entonces eso no puede
y formando no le puede gobernar Cristo, sino lleva una vida de derrota, vida lleno de Satanás, lleno de dolor, lleno de sufrimiento. Por eso nosotros ahora que ya tenemos la vida de Cristo, tenemos que seguir tomando la cruz, porque Cristo ya hizo todo. Él destruyó ya el reinado de Satanás desde Adán hasta la venida de Cristo. Pero ahora lo que falta es que el cuerpo, que somos nosotros, que tenemos que reconocer, tomar la cruz con Él, para que esa obra que Él ha hecho, para que podamos también aprovechar. Otra forma no podemos. Ahora ya nosotros para crecimiento. Y lo que nos pide perdón, este chico Pablo no viene. No, tiene. Y sí, todos los días se siente mal eso. Bueno, está bien, ahora le vamos a dejar, pero después le voy a hablar. Se levanta de acá y se acomoda. De entrada ya, se levanta de acá, ya no tenés que permitirle entrar. Sí, porque como vino tan mal nada más, vio que yo le dejé el otro día, pero no va a ser todos los días, voy a cerrar de bolsa, si no le voy a decir solamente. Bueno, y entonces vemos acá, vemos en el tiempo, por eso esta palabra que está escrito acá, ciertamente del año 50 el Nuevo Testamento al 85, el último que escribió 85 al 95, después de la muerte y la resurrección de Cristo, es Juan, el Apocalipsis y Juan, eso fue lo que se escribió el último, pero habla de la muerte y la resurrección de Cristo, que desde la manifestación de Cristo, desde que nació hasta, vio que hasta que la persecución hubo, se escribió toda esta palabra de la persecución de Cristo, la manifestación de la encarnación, que Herodes mismo vemos que mató, decimos el otro día, a los niños, que vino los 3 reyes magos, que le vino a traer regalo el Señor Jesús, y le quería traicionar Herodes, le dice, veninos si encuentra, porque ha salido, le dice, el rey, y no sabe usted de a dónde está. Y ellos le dicen, si encuentra, venía a decirnos, para que nosotros también vamos a ir a adorarle, dice. Pero Herodes estaba pensando otra cosa. Y después, bueno, los 3 reyes magos, que vienen del oriente, los 3 reyes magos es Israel también. Israel, que ellos están esperando la señal que sale, dice, para que sepa cuando nace su Salvador. Entonces, 3 reyes, nosotros sabemos del oriente que viene del oriente, es Dios, que son judíos que estaban en oriente, es en simbolismo nada más habla. Entonces ellos traen regalo, oro, plata, mirra. Oro es la divinidad de Cristo, es divino Cristo. Fe, gozo, paz, alegría, esa es la divinidad, te va a dar descanso. Fe, oro, plata es la salvación, que Él va, en Él está la salvación. Plata, oro, mirra es un polvo muy amargo, es una planta, dice que es muy amargo, que antes se balsamaba para que el cuerpo humano, para que no se destruya. Entonces, pero era muy amarga ese polvo. Y entonces esa mirra habla de la cruz de Cristo, habla que va a pasar Cristo el dolor más grande, porque se va a golpear nuestro pecado, Satanás, el poder de Satanás es todo el pecado, como se agolpa sobre nosotros en enfermedades, en sufrimiento, pero en Él, en Cristo se manifestó todo en una vez, se agolpó todo el poder de Satanás. Nosotros a veces parte por parte nomás se agolpa. Pero y duele mucho, no podemos aguantar a veces dolor de cabeza, enfermedades, miseria, pero no podemos aguantar sufrimiento, muchas cosas, nervios, ira, asesinato, pero en Él se agolpó todo en una vez,
todo el poder de Satanás, pero nosotros parte por parte nomás se va agolpando. Entonces vemos nosotros, esa era la mirra. Que falta el incienso. Mirra, Incienso. incienso es la oración de los santos, ese está en Apocalipsis 8 me parece. Perdón, también dice, trajo mirra, incienso y oro. Y oro. Oro es la fe, gozo, para alegría que Él va a manifestar cuando Él resucitó. Plata es la salvación. La salvación, plata. Incienso es la oración. Que ve que el incienso es un polvo también que se hace también de la planta, de los árboles. Planta de incienso ahí mismo. Y entonces va el humo hasta el cielo, ¿cierto? Ve que el humo va, por ejemplo, hacia arriba. Significa la oración. Que así nuestra oración, como ese incienso, el humo del incienso, va y delante de Él nuestra oración. Cuando pedimos perdón, llega ante Él nuestra oración. Incienso. Eso. Entonces está en Apocalipsis 8, si alguno quiere ver. La paz de gracia. Redención o salvación, salvación. La había escrito, ¿no? Perdón de pecado. Rescate. Rescate, quiere decir, te rescató de la mano, te salvó, te sacó de la mano del diablo, te da la vida de Él por primera vez salvación. 18. 18 Apocalipsis. No, 8. 5. 5, 8 me parece. 5, 8, fíjese. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lleno de incienso, que son la oración de los santos, dice mismo. Ahí te aclara que el incienso es figurativamente, ellos hacían antes así en lo natural. Ve que los hechiceros ahora hacen ese incienso. Y porque imita también todos los sacrificios que hacían también los judíos. Pero ellos a veces ya hasta víboras vio que hace sacrificio. Entonces vemos nosotros el incienso es la oración. Así simbólicamente antes se hacía, pero ahora ya no. Ahora vio que la oración puede llegar ante el Señor pidiendo perdón. Esa es la oración, Dios, que sirve, porque vos podés decir, podés pedir todas las cosas, Señor, dame esto y esto y esto, te doy gracia y todo. Pero sin la cruz, sin que vos te humilles de esa incredulidad, no puedes llegar. Pida con fe, dice en Santiago. Entonces, todo lo que querés sabiduría, dice, pida con fe. Y que Dios, que tenés que humillar de esa incredulidad que nunca vos vas a tener la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? En la fe, gozo, paz, alegría, amor. Pues en la cruz está eso. Tenés que humillar de la incredulidad primeramente para que se forma la fe. Ese mismo es la sabiduría. El conocimiento, que es esa sabiduría, conocimiento de la cualidad de Cristo, esa fe, gozo, la alegría. Y también está la sabiduría satánica, que encontramos en Santiago también. Amargura, dice, nervio, ira, dice. Fíjese la sabiduría satánica. Hay 2 sabidurías, 2 conocimientos. Vos, cuando no te humillás y estás lleno de nervios, ira, ¿qué estás conociendo? La sabiduría satánica. Está lleno. Santiago 3:13. En Apocalipsis 8:4 también dice del incienso. Y Bueno. de la mano del ángel vio la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí también. Anotá eso mismo. Porque cuando así pido a ustedes tengan. Santiago 3:3. 3:13. Ah, ok. Realmente desde el 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena fe, conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y ven acá, dice que la sabiduría que dice ahí es amargura, ¿qué dice? Si tenéis celos amargos. Celo, amargo, dice. Y contención Y en vuestro contención en nuestro corazón. Todo eso es sabiduría de Satanás, conocimiento de Satanás. Y entonces vemos nosotros en Génesis cómo amó más Eva la sabiduría de Satanás. Pero esa sabiduría habla de Satanás. Pero la sabiduría que habla Cristo está en la cruz por medio de escuchar la palabra de la cruz y pedir, reconocer esa incredulidad, esa maldad, ira, todos los pecados. Vamos a ir conociendo la fe, gozo, paz, alegría. Ese es el conocimiento que va a conocer de Cristo. Esa es la sabiduría que vamos a obtener de Dios. Vamos a ver. En Génesis. ¿Génesis cuánto? Ya digo, Génesis, acá nomás está, Génesis 3 por ahí. 3, Génesis 3. Cuando a Eva se manifestó la serpiente. Pero vamos a leer 3:6. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Vemos acá, dice que vio la mujer, ese Eva, que el árbol era bueno para comer. Y a veces hay pecado que es bueno nosotros para comer. Queremos el sexo, por ejemplo, el dinero, por ejemplo. Hay cosas que nos gustan a nosotros. Y es agradable, parece que tenemos, razón, porque, y entonces queremos conocer, como dice acá, que agradable a su ojo y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Querer alcanzar. Imagínate que, por ejemplo, algunos quieren tener el mismo éxito en el sexo y querer alcanzar esa sabiduría, cómo tomar muchas mujeres o muchos hombres que te quieran todo. Y por la plata también, suponemos. Ese es muy codiciable. Y nosotros queremos hacer más plata. Queremos conocer. Queremos saber cómo vamos a alcanzar ese dinero. Y entonces así, era agradable, hay cosas que es agradable en nuestro ojo, en nuestra alma. Parece que es bueno, parece que no es pecado. Y mezquinamos también. ¿No es así? Entonces a Eva le pasó así. Quería alcanzar la sabiduría de Satanás. Esta sabiduría habla de Satanás. Y entonces tomó, dice, creyó a Satanás. Entonces creyó a la serpiente. Y entonces le invitó también a su marido, dice. Y esa invitación a su marido también tiene una profundidad que nosotros vemos, que nosotros le invitamos a Cristo también con nuestro pecado. Cuando Él vino a morir en la cruz por amor de nosotros, también Él tomó sobre Él nuestro pecado. Él llevó el sufrimiento también. Entonces, así le invitamos también una parte de nuestro pecado, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento del pecado. Y entonces, eso también tiene su profundidad. Y entonces todo esto es una revelación
cuando cayó Adán y Eva. Ya mostraba que Cristo también va a participar, y la mujer Eva es figura de la iglesia, figura de toda la humanidad. Y ahí Adán es figura de Cristo, pero en otro lado encontramos que Adán también pecó, y otro lado encontramos, dice, Adán no pecó, está en Timoteo, parece que se contradice la palabra, pero no se contradice la palabra. Fíjese, Adán no pecó, dice, sino Eva, sino la mujer, dice. Pero nosotros sabemos, está en Timoteo 2, me parece. Vamos a ver. ¿Primera o segunda? Primera. Un poco de todo estoy enseñando a ustedes. Salgo de línea, empezamos de uno, vamos en otro, para que no sea ignorante a la palabra. 2:13. Por eso la palabra tenemos que fijar de qué se está hablando en cada parte. No es la sabiduría, cuando habla de Dios nomás. Habla también de la sabiduría satánica. Timoteo, ¿cuánto era? 2:13. Leo. Porque Porque Adán fue formado primero, después Sí. Eva. Sí, Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. vemos ahí. Dice que Adán no pecó. Pero ahí es Adán figura de Cristo. Y vemos otra vez cómo dice que por un hombre solo vino el pecado en Romano. Parece que se contradice la palabra, parece una trabalengua. Por eso es necesario mucha limpieza, para que se ha de discernir espiritualmente la palabra de Dios. No es así nomás interpretar y vamos a hacer todo una mezcla así, ¿no? Por eso un lado te va a presentar la gente un lado de la palabra y otro lado queda sin interpretar. Por eso, según la palabra, cómo viene. Sí, Por ejemplo, el otro día dije a ustedes, leyó el hermano un versículo, dice, recibí a lo débil de la fe, no para contender sobre opiniones, dice, sino, dice, para el Señor está parado, dice. Lo que come todo, que coma, dice. No murmure, dice. Pero lo débil de la fe para el Señor está parado. Pero eso débil de la fe es aquello que todavía no conoce bien la cruz de Cristo. Aquello todavía que nunca ha escuchado. Pero no se confunda con los rebeldes. Hay algunos que escuchan la palabra, pero son rebeldes. 5:12. Esos ya no son débiles de la fe. Esa parte de la escritura no se puede mezclar, no se quiere humillar, sabe que se tiene que humillar y se encapricha. Entonces lo débil de la fe es aquello que, por ejemplo, recién está viniendo de otra iglesia que nunca escucha la cruz de Cristo, nunca le muestra la dos naturaleza, no conoce todavía. Pero aquellos ya que conoce bien y ya no quiere humillarse, no quiere despojar de su vieja creación mezquina, su pecado, esos son rebeldes, esos no son débiles de la fe. Entonces no tenemos que mezclar la palabra de Dios. ¿Qué era que decía que vamos a ver Romano? 5:12. Sí, Leo. sí, lea. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Seguí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ay, de la transgresión, ahí dice que pecó Adán. Y en el otro dice que no pecó Adán, en Timoteo. Parece que se contradice, pero ahí en Timoteo está hablando como figura de Cristo Adán. Y ahí como
el primer hombre que pecó, dice que Adán pecó. Como la transgresión con el pecado, como el pecado de Adán. Parece que se contradice. Por eso tiene que mirar bien la palabra de Dios, tiene que escuchar bien, porque o si no, lee así cualquier cosa y se toma de ahí e interpreta mal la palabra de Dios. Y le puede traer confusión, débil en la fe, le debilita la fe, le tuerce la palabra de Dios. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tener cuidado de tu pensamiento, de tu cómo interpretar la doctrina, la palabra de Dios. Trace bien la palabra de Dios, dice. Que no tenga de qué avergonzar, dice. Como dice en Timoteo. Eso, pero vamos a ver primero en 1 Corintios 15. ...15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tal es también lo terrenal. ¿Y cuál el celestial? Tal es también lo celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Acá en 45 lo que quiero aclarar bien antes. Así está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vemos, acá habla de dos Adán, alma viviente, que ahí, que él llevó, dice, más el espiritual no es primero, sino el animal. Acá muestra como alma animal pecaminosa a Adán, que Adán tiene pecado. Y en Timoteo dice que no tiene pecado. Por eso cada parte tenemos que dividir bien la palabra de Dios. Por eso dice en Timoteo, 2 Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Este va a conducir a vos y al pueblo más y más en incredulidad, porque está trazando mal. La palabra de verdad es Cristo crucificado, y así lo que tenemos que nosotros trazar bien la palabra de verdad, que solamente limpiándonos cada día, o si no, la palabra de Dios vamos a usar, vamos a torcer para nuestra concupiscencia. Vemos nosotros, por ejemplo, un lado vemos que dice en Mateo, dice 19 creo, que dice que hay carta de repudio en el tiempo de la ley. Escuche bien que voy a preguntar a ustedes. Porque en el tiempo de la ley hay repudio. Le dice que la mujer se tiene que repudiar. En la ley se dio así. Pero mostrando por causa de su rebeldía de Israel, no creyó por la dureza de su corazón. Era un simbolismo que daba a la mujer repudio cuando adulteraba, y entonces por su incredulidad a Cristo, porque el Señor ya sabía que
cuando vino él, no le creyó su pueblo Israel. Entonces adulteró. Entonces creyó más a Satanás. Y entonces vemos ahí, ese era el significado. Pero vemos también, el primer tiempo dice, no fue así. ¿Quién me lee esa parte que dice, los primeros tiempos no fue así? Mateo 19, ¿eso? 19, me ¿Cuánto? parece. ¿19 cuánto? Vamos a ver. En el principio no fue así, dice. Por eso tenemos que trazar bien de qué está hablando en cada lugar la Biblia. Y muchos que quieren casarse otra vez, quiere tener, Dios que se quiere casar 2 veces, dice, el Señor dice que podemos repudiar. Que hay separación. Leo 19:13. ¿Sí? Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. No, habla de él. A 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Seguí. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahí está. Le aclaró bien. A Moisés da la carta de divorcio. La ley eso. Por la dureza de vuestro corazón, mostrando que el pueblo de Israel no va a creer a ese Cristo que ha venido. Entonces ya le dio ya le mostró simbólicamente que Cristo le va a repudiar, se va a separar de su pueblo. Pero el principio no fue así, le dice acá, le mostró. El principio dice que Dios dio el mandamiento, dice que por ejemplo, el que es acá, que en lo natural mismo nos muestra a nosotros, también muestra en lo espiritual, dice en el 5. ¿Y el 19? Del 19. Y dijo, por esto el hombre dejará. El 4, desde el 4. Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Acá pone, vio que el principio fue así. No se puede dejar, no había esa ley todavía, pero después Dios, para que muestra ahí que a Israel como pueblo le va a repudiar él, se va a separar, porque ya no va a ser pueblo, porque no creyó cuando él vino él a morir en la cruz, se desvió de la fe, se apostató, fue rebelde, no quiso a ese Cristo que ha venido a morir en la cruz. Entonces ellos, ahí fue rebelde, entonces repudió. Entonces ese por la ley de Moisés ya estaba mostrando, pero el principio no le da al pueblo a todo. Pero a Israel le dio, porque ese tiene un simbolismo, que a Israel debía repudiar porque no creyó. Pero encontramos otra vez en Romanos 7. Por eso cada lugar tiene que entender bien el por qué está hablando.
O si no vamos a hacer nosotros, vemos hoy en día hay divorcio. Y muchos creyentes, aún pastores, anda otra vez, hace divorcio y se casa y sirve al Señor así. El Señor no quiere vasos sucios. Por falta de no trazar bien la palabra. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y enseña al pueblo que se puede repudiar, que puede separar y casarse otra vez. Entonces vamos a ser como lo impío. Pero en Romanos dice... ¿7 cuánto? ¿Del 1? Sí, desde 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo mismo que cuando nosotros pedimos perdón al Señor, ya somos de Cristo ya. Y ya pasamos ya veo que el marido viejo ya no existe más para nosotros, ya nos unimos a nuestro marido, ok, Cristo. Pero acá dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que hablo con lo que conoce la ley? Que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que vive, porque la mujer casada está sujeto por la ley al marido mientras que vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere con otro varón, será llamado adúltera. Así dice bien. Pero si el marido muriere, será libre de la ley, tal que si se uniere con otro hombre, no será adúltera. Pero tiene que morir. Viudo o viuda tiene que quedar. Pero mientras que vive, será llamada adúltera. Está sujeta por la ley. Esa ley que ahora hay otra ley, se cambió la ley. Pero esa ley no está conforme a la palabra de Dios. No está puesta por Dios. La ley que fue puesta antes, eso es lo que sirve. Entonces será llamada, si es que no se equivoca la ley. Pero ese repudio que habla, está hablando por la ley de Moisés, mostrando ya que a ellos que ciertamente hacían naturalmente ellos, repudiaba, pero mostrando el Señor que el pueblo de Israel, al pueblo de Israel va a repudiar, va a separar, ya no va a ser pueblo, por su dureza. No creyó a ese Cristo que ha venido a encarnarse, a ese Cristo que murió y resucitó. Eso es lo que está diciendo así. Ay, por eso no tenemos que mezclar la palabra de Dios. Tenemos que saber muy bien y también dice en Corintios 7, 1 Corintios 7. ¿El 3? 7:3. 7 desde 3, hermano. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión,
no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Digo? Es lo que quiero el 10. El 10. Pero lee un poco el 8 y el ya que... Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vemos ahí, dice en el 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer se separe, sí, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse, reconcíliese con su marido. Y si el marido no y que el marido no abandone a su mujer. Vemos ahí. Entonces, no podemos casarse, quédese solo, dice. Hay una parte que dice a no ser por causa de fornicación. Ahí en Mateo. En Mateo dice eso. Pero ese en la ley. Sí, no. No le digo cómo agarran la palabra. Sí. Y por eso mucho tuerce la palabra y nos divide en el tiempo de la ley y en el tiempo de la gracia. Entonces dice, trace bien la palabra de verdad, porque si no, mucho que... Yo tengo un hermano que viene a ser el marido de Rosa, decía, Dios siempre usaba, porque él se juntó otra vez con otra mujer, entonces él usaba siempre de Mateo, porque le viene bien eso. Dice que ese no es pecado repudiar a la mujer. Y yo le decía que no es así, que ese es pecado delante del Señor. Que ese en el tiempo de la ley, pero no había caso, porque él de ahí se agarraba. ¿Y a dónde metemos los otros versículos? Que dice, será llamado adúltero, mientras que vive su mujer, o el hombre será llamado adúltero. Si te casaron, no te puedes volver a casar. No te podés volver a casar. No hay caso. Tenés que orar al Señor para que si hay algún... El Señor también nos perdonó tantas cosas a nosotros. Suponemos que hay un adulterio entre tu mujer o tu marido. Tienes que perdonar para que otra vez te devuelva el Señor y esté unido si quiere estar otra vez juntos. Pero si vos querés quedar solo, pero ya no podés casarse. Es pecado. Si está con otra mujer, ¿quién no será tu esposa? Y ese adúltero. Ya, ahí es pecado. Rosa no hay caso, no lo han dado a No. No, ella se sabe, ella se está humillando. El Señor aún revela que el marido le va a traer. Y el marido está con otro hombre. Con otra mujer también. Tiene también, ya tiene un hijo. Entonces, por eso, la viuda y el viudo se puede casar. No será llamado adúltero, no es pecado. Pero tiene que morir. Mientras que... Supongamos que hay una infidelidad, ¿no? Supongamos que yo te casé. Bueno, mi mujer pecó, pero bueno, yo la perdono. Y ella no quiere pecar. Y bueno, y tenés que orar, vos humillate nada más, esa incredulidad, esa pasión, sexo, que el Señor te puede dar don, escuche bien, don de continencia si oras, don de capacidad quiere decir ese, un regalo de quitarte ese deseo de sexo, de depravaciones que podés estar solo. Bueno, el pecado de ella no me lo va a demandar, ¿o sí? No, la tuya te va a demandar. Porque si ella sigue así va a tratar, inclusive puede tratar con esa persona y aún que puede salir antes de tiempo también le puede cortar la vida acá en la tierra misma. Mucha cuestión, hermano, el tema de que si tu pareja no quiere, vos te estás humillando, no quiere, ¿qué uno puede remediar?
Pero eso ese sería una justicia propia, porque Dios tiene poder para tocar corazón. ese corazón. Y en todo caso, si se endurece del mismo Señor, Dios le saca la vida. Le puede sacar la Igual vida. te va a demandar el pecado a esa persona, ¿no? A esa persona, no a vos. Pero vos tenés que humillarte de esa incredulidad mismo que cree que como tu mujer no quiere que nunca más va a poder. Esa incredulidad, si Dios, lo que Satanás destruyó, Dios puede ablandar, Porque hay puede uno que le cambiar. echa la culpa a la pareja. A la pareja. Esa es justicia propia, incredulidad que Dios no va a hacer la obra con tu pareja, que va a tratar con tu pareja para ablandar su corazón. Y después, yo que justicia propia, si ella no quiere, ¿qué yo voy a hacer? Ya está buscando otra mujer. Ese es pecado. Y además puede humillarse y Dios también te puede dar don de continencia, que regalo quiere decir don. Continencia, contener de esas pasiones. Se puede Dios debilitar esa pasión en ti. Y entonces puede quedar sola hasta que el Señor ordene. Solamente si muere, ahí. Sí, ahí sí, si se muere, ahí viuda o viudo no será llamado adulto. Por eso... ¿Se puede volver a casar, no sé si se ama a su marido? ¿Se puede volver a casar? Sí. Dice mismo que acá dice en Romanos 7, aclara bien eso. Dice, por la ley está sujeto, dice, pero si se muere el marido o la mujer, no será llamado adúltera, se puede casar otra vez. Entonces no es así, lo voy a casar. Y no es así. Por eso tiene que ustedes conforme, por eso tiene que humillarse y pedir la revelación del Señor, cuál va a ser para la voluntad de Dios. Por ejemplo, voy a contar un testimonio de Karina. Karina le dice que no se case con su marido con Hernán, porque va a ser rebelde, le dice, y mucho sufrimiento. Y bueno, y ella por su incredulidad, por su pasión, le quiere a Hernán, se casó. Bueno, ahora lo tiene. Y ahora lo tiene. Karina no puede decir, yo estoy buscando a Dios. ¿Y por qué no me escucha Dios? No puede reclamar nada, porque Dios ya le avisó antes del casamiento. Inclusive le mandó un lugar de retiro y ahí le iba a presentar para su marido y a donde tenía todo un lugar. Eso la sabemos, si mostraba marido en el sentido de compañero espiritual o natural. Porque muchas veces hubo revelaciones que me iba a presentar estaba para mi marido y después era compañero espiritual. Pero puede ser también que sí. Puede ser que yo sí. me vine antes por mi rebeldía. Por tu rebeldía, reconocerlo más bien. No te digo, pero ¿sabes por qué digo esto? Porque a veces a ella le muestra, fulano va a ser para mi compañero, y ya toman para el matrimonio enseguida, después es el compañero de obra. Y bueno, pero también tiene que saber puede ser, bueno, a lo mejor otro lado, ese no interesa, Karina, en este momento. Lo que yo quiero es aclarar para que usted no se confunda. Karina busca a Dios, ¿y por qué su marido no es fiel? ¿Por qué no busca a Dios? Porque le avisó antes. Y entonces justo es el juicio del Señor. No hizo la voluntad, ¿por qué? Porque le dice que no se case con él. Y bueno, ella ya quería a Nanama y se casó. Fuera de la voluntad de Dios. Así también a ustedes a veces. Ese no va a ser tu pareja, te dice. Ya cometió, ya venía enamorándose. Por eso es bueno, desde el principio se esté humillando de esa pasión, sexo, aunque vio que alguno te está mirando ya enojo, y pedir al Señor que va a hacer, si va a ser para vos. Fui al campamento y miraba y digo, acá no hay nada. Sí, no, pero mirar en los ojos naturales, por su cuerpo. Porque ¿cómo mirar en los ojos naturales? Como también acá dice, bueno, no, desde acá no me gusta ni uno, pero al Señor no te puede traer otro, que a muchos le pasó ese, que no estaba todavía. Vicky, por ejemplo, le reveló 4 años antes, le reveló que se iba a casar, que le va a dar un marido acá. Y no estaba todavía, vio que el marido acá para el marido. Otra vez, dice, reveló
que va a ser un profeta, que viene a decir que él tiene don de revelación. Y nos equivocamos, se equivocó ella y todo, porque había uno que tenía don de revelación y creíamos que era eso. Eso rotundamente le rechazó a ella. Y había sido que ni vino todavía para el marido acá. Se iba a falta todavía, aún falta conversión, ¿no? Después vino, se convirtió, pasó tiempo y se convirtió y después recién reveló que era él. Sierva, le puedo hacer, y si ponerle, uno se casa sin la voluntad de Dios, sin la pareja que Dios te da, se casa, y después la rebeldía, ponerle que tiene, yo ponerle de casa con una impía, y la rebeldía que tiene la impía, Dios me va a sacar contra mí, por lo que dice la voluntad de Dios. Y vos siendo ya creyente, ¿sabés cómo? ¿Sabés cómo? Por eso tenés que humillarte, mi amor. Nosotros no podemos decir, yo voy a predicar y le voy a hacer convertir y voy a casarme después. No, ese ya es torcer la palabra. Por eso tiene que entender bien la palabra de Dios. Y para que humíllese mucho, para limpiar la mente, para aclarar por la palabra el pecado, porque si no, podemos usar de ese Mateo mismo, en el tiempo de la ley. Entonces todo va a repudiar, le gusta esta mujer y hombre, se separa, se casa, se separa y se casa. ¿Y qué diferencia está con lo impío en nuestra vida? Vamos a hacer como ese de la televisión de que eso atriti, que se casa, se separa, qué sé yo cómo se llama. Sierva, una pregunta. En caso de que yo me vaya para Valle, digamos, no es que haya otra doctrina. Bueno, sí. ¿Y cómo puedo hacer, por ejemplo, si me llevo a casar con, no sé, y si no hay una revelación así? No sé cómo te puedo explicar. ¿Cómo vas a saber exactamente quién es? ¿Cómo vas a saber quién es exactamente con quién me voy a casar? Si allá no hay. El Señor revela, a vos misma te va a revelar, mi amor. Y no es que no hay revelación allá no se cree nomás la revelación. Todo tiene Dios que ese talento. Es porque no cree mismo, entonces a veces le muestra el Señor y después no cree otra vez, toma como sueño, ¿no? Sueños son, dice. Como mi tía dice así antes. Un pastor de otro lado y te puede decir que te está viendo. Y no, a vos misma te puede mostrar, a cualquiera le va a mostrar y te va a contar, aunque no cree, te va a contar. Y entonces vemos nosotros como puede ser que acá está, o vos por ejemplo ya impía a tu compañera de la madre de tu hijo. Y eso no te pertenece a vos tenés que humillar de eso. Ese yugo desigual que tuviste vos, ese pecado, y después concubinato antes de casarse. Vos ahí. Señora, mami, la chica esta que quería ir a la iglesia, que le gustaba a ella, y él la sacó a ella. ¿Una qué? La mujer de él. Ella quería ir a la iglesia. Le quería que le cambie. Y él fue otra vez cristiano de tropieza a la niña. Porque yo le empecé a llevar cuando empezamos. Pero ella no la llevaba antes. Y más vos te va a pedir todo. Pero como es inquieto, a ver si por ahí se convierte, suponemos, bueno, ahí ya ve otra cosa. Pero vos no vayas a decir yo le voy a convertir, voy a llevar ahora, no. Dios tiene que orar por la salvación de esa chica y pedir perdón que vos le serviste de tropiezo para no escuchar la palabra para que me había mostrado que si él se humilla y va obedeciendo, él se lo va a convertir y se la va a traer acá. Le va a traer, sí. Y todo es posible, pero vos tenés que pedir, te humillar primero ese concubinato y yugo desiguales. Después, pero mientras tanto tenés que humillarte acá mismo y también tenés que conservarte solo mientras tanto, si quieres, si tenés tu propósito, ese por ejemplo. Tienes que pedir perdón de esa pasión, exceso, que no esté Dios, que por ejemplo engañando acá, por ejemplo, a otro, te está mirando y cree que ese no es pecado, es pecado.
porque se puede, Dios que, estar, Dios que, creciendo esas pasiones por los dos, y después viene tras, y como es madre de tu hija, y después por propósito del Señor, y queda herida la otra. Tienes que por eso esperar al Señor, del Señor, todas las cosas. Hay una hermana que estaba esperando para su esposa, pero mientras que esperaba para su esposa, andaba con todo. Con todo. Y después se casó re mal, pobre. Después Dios te pide cuenta igual también, ¿no? De eso. Sí, esa cosa pide el O Señor. sea, que uno mientras que estás esperando, Tienes que humillarte. Tienes que estar solo y Solo. humillarte, ese espíritu. Si no, no, Sí, sí. no es válido. No es válido. Tiene que esperar solo y humillarte. Si quiere que haga el Señor bien la obra. Sí. Y es así dice la palabra. No digo yo, mi amor. Tenemos que humillar mucho de esa incredulidad para que tengamos temor y para que podamos hacer como dice al Señor a nosotros. Porque si no, por la incredulidad la palabra no tenemos temor y creemos que dice nomás. Muchos cuestionan ellos ¿qué van a conseguir acá? Como yo cuestioné cuando fui al campamento, que vi a mi vista natural y miré y dije, acá no está ninguno, acá no está. Y ellos cuestionan así, ¿qué van a conseguir acá para su esposo y están todo el día encerrados en estas cuatro paredes y no salen? Ese es el razonamiento. Esa es la incredulidad. No hay necesidad, te puede traer de otro lado, te puede traer todavía, tal vez ni se convierte. Eso el Señor se va a ocupar. Dice, ustedes tu deber de limpiarse, de humillar, de esa incredulidad, es imposible, de esa pasión, exceso, no creer la palabra de Dios, no tiene temor y hace a tu manera. Pida al Señor esa incredulidad para creer y para tener temor. Lo que dice Él es así. Por eso nos enseña, no seamos oidor de la palabra, sino hacedor. Por eso mucha limpieza. En la incredulidad la palabra, cada palabra no tiene mudanza ni variación. No puede variar. Esta palabra dice así y así lo es. No puede cambiar porque te gusta otra mujer, porque te gusta así. Dios no puede, a Dios no le podemos que aconsejar nosotros. Nosotros no podemos enseñar a Dios. Dios lo que dice está escrito en su palabra, no tiene mudanza y variación. No puede variar esta palabra, es verdad. Pero tenemos que trazar bien nomás. Y mucha limpieza. Dice incredulidad la palabra. Porque por no creer, veo que nosotros torcemos todo. Ay. Mami, ¿cómo sería acá? Muchos dicen que cuando contienen este versículo que lo escribió Jesús, que está en letra roja, y que pertenece al nuevo, ¿no? Que como dijo el hermano, salvo por causa de fornicación. Y esto dice, lo escribió Jesús y está en el Nuevo Testamento. Salvo por causa de fornicación, que no pertenece al viejo. Porque está acá, dice, escrito en Mateo, y lo escribió Jesús. Los 4 evangelios que está escrito, que escribe Jesús, ahí está dividiendo nada más que Jesús habló eso. Y el otro usa a los profetas o a los discípulos para escribir. Y es la misma cosa, es inspirada por Dios. Vamos a ver. Y los 4 evangelios sepa que habla para Israel. Vamos a ver. Pedro. Dice que en el tiempo judío, cuando se tomaba la esposa, dice que la noche esa se retiraba la sábana. Si la sábana no estaba manchada, se podía repudiar a la esposa. Bueno, ese no es tiempo. Tenía que ser virgen. Y eso esa también. era la usanza de Pedro, ¿cuánto sirva? Pedro 1:20. Ciertamente es así en el tiempo de la ley. Es simbolismo eso. Pero después ya terminó la ley. 1:20 de segunda de Pedro. Porque se agarran en el nuevo que dice, y yo digo, que cualquiera que repudia a su mujer tiene lleno de Mateo, salvo por causa de fornicación, y yo contigo. Y ahí se acaba. Y dice, y yo digo, Jesús. Y bueno, sea lo que
diga lo que diga, pero los 4 evangelios sabemos ese que está escrito, ese que él dice es en el tiempo de la ley, para Israel, no está diciendo a los gentiles. Sí, Dios dice. Si hay una parte cuando sanó a uno le dijo ve al templo y que lleve 2 palomitas. Por eso los 4 evangelios hablan para Israel. Y tenemos que dividir judío creyente, judío, fariseo, saduceo y samaritano. En 4 formas, para 4 doctrinas está hablando ahí. Segunda de Pedro, ¿cuánto? Y después, aunque digan, yo digo, Dios dice, a ellos también hablo. Y después habla a nosotros también. Por medio de Pablo. Segunda. Toda la parte que habla de Timoteo. ¿Cómo dice? Uno que dice que habla en Corinto. Ahí ya hablo por Pablo. Pero el mismo Cristo habla. Él le habló a Israel a su tiempo. Y también él mismo dice que la ley se terminó, se cumplió hasta que la muerte y la resurrección de él. Los corintios eran gentiles. Los corintios. Los corintios ahí estaba todo mezclado. Griego. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Leo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos, los santos, acá lo que quiero, santo hombre de Dios, has hablado siendo inspirado, movido por el Espíritu Santo. Si es que, si no, ahí Dios que habló igualmente, y habla los profetas, está hablando Cristo también. Y entonces nosotros sabemos que ahí está diciendo para los judíos. Y ahora también habla a nosotros Cristo, por los pastores. Pero a lo que dice la palabra, y tenemos que trazar bien, porque los hombres a veces, que por no humillarse, no limpiarse bien, entonces tuerce la palabra. Hay mucha incredulidad y tuerce porque, por ejemplo, le gusta casarse otra vez y se va a agarrar y se va a endurecer de ahí de Mateo y va a querer salir lo suyo. Y entonces, y la otra palabra ponen de un lado. Entonces, tenemos que trazar bien la palabra de Dios. Por eso dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo está trazando la doctrina? Va a traer, dice que tenemos que trazar bien la palabra para que no tenga de qué avergonzarse, porque trae impiedad, solamente incredulidad la palabra. Te dice que no te cases y no crees que no tenés que casarte y te casaste, y ahí viene la destrucción. Porque ahí te está diciendo que es el tiempo, en el tiempo de la ley sí se puede repudiar. Aún también no se puede repudiar así nomás en el tiempo de la ley, por causa de la fornicación, por causa de la dureza, pero o si no, no. Ciertamente la fornicación natural mostraba ahí, pero solamente así le puede repudiar también. Otra manera no, también la ley. Entonces, en el tiempo de la ley, sí, entonces, por causa de la fornicación, dice, entonces, si no fuera de la fornicación, entonces todo le va a repudiar también a la mujer. Entonces, por causa de la fornicación, dice, queriendo decir que Cristo vio que va a repudiar al pueblo de Israel. Y ellos ya hacían eso. Ay, Dios mío. Vemos acá, es inspirada, aunque habla hombre, los hombres de Dios, dice, que dice por los profetas eso. Es inspirada, movida por Dios, para que escriba la escritura. O sea que sea esa letra colorada, que dice que Cristo ahí habló y lo otro no. Sí, Cristo también habla por los profetas.
todo es, nada más muestra ahí lo que Cristo habló con los judíos en ese tiempo, con letra colorada. Le dice que él le hablaba y le estaba diciendo ahí su mandamiento. Pero o muchas veces habla de que por los profetas, por los apóstoles, le muestra en visión, inspiraba, ¿verdad? Movida por Dios. Dios cuidaba para que no escriba otras cosas. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿qué diferencia dice, no? El Viejo Testamento habla que Cristo va a venir un día a morir en la cruz. Los profetas, por eso la función de los profetas quiere decir hablar para otro tiempo. Habla la misma cosa, pero que va a venir Cristo a morir en la cruz, ellos hablan. Pero el Nuevo Testamento confirma que ya Cristo ya vino a morir en la cruz. Si es que se cumplió lo que dicen los profetas. La misma cosa, los profetas venían hablando, o todo el Antiguo Testamento habla que un día va a venir a morir en la cruz. Por ejemplo, en simbolismo siempre habla ellos. En muchas maneras y en muchas formas en otro tiempo, dice. En otro tiempo, en el tiempo de antes de venir Cristo, el otro tiempo. En muchas maneras, dice en Hebreo 1, dice 1. Muchas maneras y en muchas maneras y en muchas formas. Y ahora nos habla por su Hijo Jesucristo después de la muerte y la resurrección directamente ya. Y antes venía mostrando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Vio que para perdón de pecado va a destruir, va a sacar ese tiempo ya que de oscuridad, ya tiempo de sufrimiento del hombre. Entonces, en esos tiempos hablaba figurativamente. Noé, por ejemplo, hace 120 años arca, que es figura de Cristo la arca. Y los animales entraron todo ahí en casal, dice. Los animales somos nosotros mismos, que creemos a Cristo y entramos en esa arca en Cristo, por medio de la cruz. El arca de Cristo crucificado, ahí Cristo se manifestó y podemos entrar ahí. Sí, bueno, entonces la palabra habla antes de Cristo crucificado y después también, ¿no? Antes habla que va a venir. Que va a venir. Y después, por eso los profetas, ahora el ministerio de los profetas ya terminó. Ahora es don de revelación lo que tenemos nosotros. Antes profetizaba que Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero eso se cumplió ya. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, se cumplió lo que ellos venían hablando, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. ¿Para qué? Para perdón de pecado, para destruir a Satanás. Si es que es la misma cosa a la vez, pero en el otro, el cumplimiento. El Viejo Testamento anuncia lo que va a pasar y se cumplió en la muerte y la resurrección de Cristo, lo que ellos venían hablando. Que hacía por simbolismo, guardaba los sábados, se iba en los montes, ellos. Todo es figurativamente símbolo y sombra de lo que ha de venir, dice en hebreo. El que se encargó de la Biblia para formarlo así, si ¿cómo decir? No cambiaron una palabra o algo así. Falta mucho, yo sé que acá faltan muchas hojas, se quemaron. En el tiempo de la rebeldía vemos, dice mismo que se quemaron se perdieron muchos escritos. Muchos libros. Muchos libros, desaparecieron muchas visiones. Porque el pueblo de Israel mismo no creía a sus profetas y encontramos eso en Jeremías mismo, dice. O sea que inclusive dice que hay también, vio que alguna a un libro guardado, y acá no está toda la Biblia, pero lo principal, por ejemplo, que Cristo ya vino a morir en la cruz. Lo que se encontraron y lo que se encarpetó así, bueno, ya es suficiente también. Si muestra que Cristo ya vino a morir en la cruz y tenemos que pedir perdón, y bueno, ya es suficiente eso para confirmar la manifestación de Cristo, que ya se cumplió lo que dice lo de lo antiguo. Imagínate que quemaban toda la Biblia. Sí, y eso es lo que quería hacer.
Dios nomás no permitió. Aún a Cristo quería matar cuando Él nació. Imagínate, y Satanás quiere desaparecer. A Cristo no quiere que venga a nacer, no quiere que venga a morir y a resucitar ni nada. Ve que los fariseos mismos les pagó para que diga que los discípulos vienen a la noche a robar para que no se sepa que murió y resucitó, porque se venía anunciando. ¿Y la Biblia de los católicos es diferente a la Biblia? No la misma. La misma. La misma Tiene un poco Sí. más. Sí, algunas cosas nada más. O sea que de la antigüedad ya Satanás vino luchando para hacer desaparecer todo. Sí, sí, y no ve que a Moisés, en el tiempo de Moisés también le tenía guardado en una barquilla, porque le mató todo también los hijos de Israel, todo lo que nacía, porque también en esos tiempos ya mostraba que quería también matar, yo que a Cristo, porque de judíos siempre había revelación que va a nacer el Hijo de Cristo Jesús. Esa parte dice Moisés es figura de Cristo. Es figura de Cristo. Figura de Cristo, y Él es el libertador para Israel. Y entonces ya la Escritura ya sí podía desaparecer, pero Dios también guardó. Y por eso ya despacito ustedes van y aprendiendo, ya por eso tienen que escuchar, y mucha oración, mucha limpieza, ¿no? De la incredulidad, que no cree, y cada pecado no cree que va a traer, porque ese es Satanás, cada pecado que nos gusta a nosotros, ese es Satanás. Entonces tiene que pedir perdón de la incredulidad primeramente que no tenemos como pecado, como ofensa a Dios, quiere decir pecado, ofensa a Dios cada manifestación de Satanás, y eso tenemos que pedir perdón. Y primeramente la incredulidad, por eso no tenemos temor nosotros. Bueno.